Ok, pues bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que resulta en este tema súper interesante y más dentro del marco de la intervención en crisis y particularmente desde la intervención en crisis de primera instancia o también llamados primeros auxilios psicológicos. El día de hoy conoceremos este impacto de la crisis en el funcionamiento cerebral. Entonces, para ello, tenemos a un invitado que es el doctor Juan José Chávez García, el cual nos estará compartiendo sus conocimientos y con ello también el que ustedes puedan compartir sus dudas a través del chat para que él las pueda revisar y asimismo poder contestarlas en la medida de lo posible. Ya está habilitada la función para poder compartir pantalla, entonces, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Juan, y asimismo gracias. por compartir este tiempo también con los y las estudiantes. Entonces, te cedo micrófono virtual y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Ani. No sé si todos me escuchan bien. ¿Algún problema? ¿Nada? Ok. Bueno, como dijo Ani Leolic, amiga, muy buena amiga de 7 años, compartiendo un buen de experiencias profesionales y personales. Que hubo muy buena maestra que les tocó a todos ustedes. Soy el doctor Chávez, recién egresado de la especialidad de traumatología y ortopedia allá en Nuevo León. Entonces, estoy aquí en Saltillo, salí de la Autónoma de Coahuila y pues, normalmente he estado trabajando con Ani. La perspectiva que comentamos, la clase que preparé va más enfocada al aspecto médico, como dijo ella, cómo las funciones cerebrales o cómo esto cambia. Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Comienza la transmisión. ¿Todos ven mi pantalla? ¿Hay algún problema, Ani, con la pantalla? Ya se está viendo tu pantalla. Ya se empezó a ver. Ok, se escucha bien y todo, ¿verdad? Cualquier cosa de que no se escuche o cualquier duda, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿ok? Gracias, Juan. Bueno, la perspectiva médica de manejo de la crisis es algo que realmente no, en el ámbito médico, les voy a ser sincero, no tomamos mucho en cuenta los doctores, sin embargo, es algo bien importante. Lo vemos día a día sin darnos cuenta del impacto que tiene. La crisis, como ustedes saben, yo no les voy a enseñar a ustedes en qué consiste lo que es el manejo de la crisis, ya que es algo que involucra desde tipos, subtipos, corrientes, manejos, hasta hay etapas, fases, resoluciones. Realmente es algo que dentro del campo médico es algo desconocido. Sin embargo, la psiquiatría es la rama específica que se dedica a eso. Sin embargo, le dan otro tipo de ámbito. Una crisis, una definición así médica en cualquier lugar es cuando se pierde la hemostasis. Homeostasis, ¿qué es la homeostasis? Un equilibrio. Cuando hay un equilibrio tanto físico como mental, de cualquier tipo, que altera la función normal de cualquier organismo. Igual en la psicología, el manejo de la crisis o la intervención en la crisis es algo que debemos de tomar en cuenta que debe ser algo que interrumpe, puede ser de golpe. Manejan algunos autores que estuve revisando la crisis, que es en un lapso no mayor a 8 semanas. En medicina nosotros consideramos 4 semanas como algo agudo y algo de 4 a 8 semanas como subagudo. Entonces, no va muy alejado a lo que maneja la definición de una crisis. Entonces, al igual que un médico, ustedes también tienen una irrupción del equilibrio normal. Esta es en cuestión de las funciones cerebrales o de la personalidad del paciente. Por ejemplo, este paciente estaba trabajando ahí en Monterrey, era, si mal no recuerdo, un albañil. Llega y estaba taladrando, le pega una varilla y esta varilla va al cuello. Ustedes ven ahí que hay un pedazo de metal que está incrustado ahí, no sé si lo logran ver en la parte de, deja pongo el indicador, oh shit. Bueno, no puedo poner el indicador, donde se logra observar, casi en el cuello donde se ve todo eso blanco, una varilla, fue directamente al cuello.
¿A qué voy mostrándole esto? Esto es algo que fue agudo, rápido, y aquí hay que intervenir muchas cosas. Una de ellas es, llega a urgencias, hay que estabilizarlo. Ahí ya trabajó el urgenciólogo. Segundo golpe, pues enfermería ahí nos ayuda a canalizarlo, a tenerlo en buenas condiciones. También entra nosotros traumatología para evaluar el estado de la columna, si algún hueso se ha afectado o algo haya lesionado las estructuras. También entra cirugía general para evaluar las estructuras blandas, arterias, venas, la tráquea, el esófago. Pero en el ámbito médico, desafortunadamente, nos quedamos hasta ahí. Es decir, sabes que el paciente está bien. Ok, se operó, está en terapia intensiva, charala, un buen de cosas. Sin embargo, este paciente lo vieron sus familiares. Es decir, lo trasladaron en ambulancia y justo cuando iba pasando, la esposa lo vio en este estado. Es algo que aquí desafortunadamente, repito, en México, por ahora tenemos algo que no somos, tenemos esa costumbre o ese caminito porque genera un impacto y un impacto, recordarán por lo que han visto en el manejo de la crisis, hay un mecanismo detonante, puede ser algo agudo, algo crónico que se ha estado repitiendo. Entonces, ahí lo ideal hubiera sido una intervención. Al igual este paciente que tuvo llegó de su casa, vio que su esposa estaba con otra persona y se empezaron a pelear, lo acuchillaron, pues realmente no era esa persona. Se descubrió después, yo supe ya después porque estaba el Ministerio Público, está hablando y pues, era un conocido, o sea, solamente era una persona que era patológicamente, o sea, no le gustaba que su esposa estuviera con alguien más, varias cosas. Entonces, a lo que voy es que el papel, ¿qué tanto implica el papel de ustedes en el manejo de la crisis en la salud? Es decir, un paciente si no está bien mentalmente no se puede desenvolver en la sociedad de una manera adecuada. Si está en un momento de crisis o en una de las 4 fases que maneja uno de los autores, donde no ha tenido la resolución del problema, tienden a ser más propensos a empeorar más que a mejorar. Y todo esto conlleva una serie de pasos y de cosas que van a terminar afectando pues en este caso al paciente. Lo ideal aquí con todos es el trabajo en equipo. Eso es algo que siempre debemos estar, crear un vínculo multidisciplinario, trabajo social, psicología, medicina, inclusive lo que es leyes, todo eso, para poder ayudar integralmente o solucionar el problema. Ahorita estamos viviendo en México carencias económicas, carencias de educación, y ahorita con la pandemia está golpeando todavía a muchas familias el aspecto económico y también a los médicos. Es decir, ahorita hay muchos factores detonantes eh, endógenos y exógenos, siendo los exógenos pues lo que es no sé, exceso de trabajo, que no está viendo a su familia, no está viendo a la esposa le reclama, no está viendo a los hijos, no lo reconoce. Esto hablando al médico. Factores endógenos, las ganas de querer estar bien con su profesión, quererse desenvolver, querer hacer lo propio del médico, igual también toda la cuestión de enfermería. Entonces, eso es la parte del lado del médico. Ahora también la parte del paciente, el accidente, todo lo que esto causa. Entonces, un buen trabajo multidisciplinario entre ustedes y la parte médica, le aseguro que va a mejorar bastante el aspecto de tanto salud mental como física de los pacientes. En sí el cuerpo trabaja de muchas maneras ante el estrés. Una de ellas hay un agente que provoca el estrés, repito, puede ser agudo, crónico, endógeno o exógeno. Esto estimula el hipotálamo, que es la parte límbica del sistema nervioso. Y hay 2 partes donde trabaja el hipotálamo, es un órgano mixto del sistema nervioso central y del sistema endocrino. Entonces trabaja por las 2 formas. Tiene 2 formas de trabajar. La forma rápida con la que se activa el sistema nervioso es la adrenalina. Es cuando tenemos que actuar de manera rápida. Tenemos 2 respuestas. Es huida o respuesta de ataque o respuesta de hacer algo. Son las 2 respuestas que tenemos con la adrenalina.
Con esto aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el estado de vigía si está más alerta, aumenta la irrigación de los músculos y el cerebro para pensar más rápido y actuar más rápido los músculos. Disminuye la irrigación de la piel, pues se ponen pálidos, o morados, disminuye la irrigación de los riñones, que eso nosotros ya lo vemos después cuando hay una crisis, se puede decir de ansiedad también. Y esto es por el sistema simpático, que es el sistema nervioso periférico y central. Trabaja con la noradrenalina, adrenalina, hay muchos ahí, la serotonina, dopamina, que realmente no, para fines prácticos no es algo que sea muy bueno explicarles lo de las moléculas, todo eso. El sistema endocrino también funciona, del hipotálamo, el sistema endocrino funciona también con la adrenalina, que ayuda a lo que ya mencionamos, y al cortisol. El cortisol es algo un poco más crónico, sin embargo, es lo que más afecta a largo plazo a nuestro cuerpo en general. Es decir, aumenta la glicemia, que es el azúcar en sangre, crea un estado de baja inflamación y dice que inhibe las reacciones alérgicas. Ustedes dirían, pues bueno, yo no veo que haga nada malo el cortisol. Si todo lo satanizan por así decirlo, de que es malo, pero estamos viendo que pues, baja la glucosa, pues, no hay ningún problema, reduce la inflamación, bueno, pues no va a haber nada y no hay alergias, digo, bueno, no es malo. Pues bueno, no es tan así. Todo eso es como un esquema muy básico de cómo funciona el sistema simpático y parasimpático. Sin embargo, pues tiene realmente unas implicaciones muy básicas y muy claras en el sistema, en todo el sistema, cómo funciona. Entonces, pues para que vean lo complejo que es la anatomía y lo complejo que es lo complejo que es tratar de individualizar o tratar de especificar algo o explicarle una causa o un efecto a cada cosa. Nos vamos a concentrar en el cortisol, porque ya les dije que a la larga, que al principio podemos decir que es un superhéroe, se nos va a convertir en un villano. Entonces tenemos el eje hipotálamo y pituitaria, que es la hipófisis, y corteza adrenal. La corteza adrenal son las glándulas suprarrenales que se encuentran arriba de los riñones. Tenemos dos, izquierda y derecha. La derecha está en forma de pirámide y la izquierda en forma de semiluna. Así la manejan. Siempre anatomía en el 80%. Estas glandulitas están arriba de los riñones, afuera, es decir, no es parte del riñón, están arriba, las tienen como gorrito, forman parte del sistema endocrino que produce el cortisol. Nosotros al secretar cortisol, que es una molécula que se forma a partir de algo que es la pregnolona que viene del colesterol, todo esto funciona, todo esto pasa a nivel molecular. Es decir, el colesterol se va a venir a convertir en cortisol. El colesterol sirve para producir estrógeno, testosterona, hormona del crecimiento, que normalmente las hormonas que nosotros usamos. Entonces, ¿por qué les explico eso? Porque vamos a ver en qué tiene su impacto. Normalmente lo que hacen ellos, el cortisol llega a la célula, la atraviesa y empieza la transcripción de moléculas para que la célula vuelva a producir otras cosas. Los efectos del cortisol, ya les había dicho, esa la gluconogénesis es la producción de azúcar, disminución del azúcar en la célula. Y bueno, eso realmente no, ahorita para fines prácticos no es muy importante, se los quería poner nada más. Sin embargo, el cortisol, pues, normalmente se secreta en el cuerpo en pequeñas dosis, por así decirlo, y tiene ciclos, hoy se los voy a mencionar. Una persona que está en crisis normalmente tiende a desarrollar, o su primera respuesta es la liberación de adrenalina, que es el impacto, la crisis. Es, por ejemplo, una persona histriónica que se ve una arruga y empieza a gritar, y una crisis de ansiedad, hiperventila, frecuencia cardíaca aumentada, palidez. Eso lo habíamos visto ahorita, que es lo que nos produce la noradrenalina o la adrenalina. Sin embargo, el que les dije que después sigue es el cortisol y se continúa produciendo, como les dije, si nos dice que una crisis es hasta 8 semanas, el cortisol a partir del cuarto, quinto día empieza a subir y se mantiene. Si no se quita el estímulo
de estrés, continúa el cortisol con niveles elevados y perjudica muchas veces. Repito, hay mecanismos que regulan el cortisol, sin embargo, endógenos. Sin embargo, si hay una respuesta que está exógena, estimulando el cortisol, nunca van a disminuir sus niveles. Normalmente tiene una vida media de 1 hora el cortisol. Tenemos varios picos. Normalmente empieza a subir el pico como a las 4 de la mañana y tiene que ver con el ciclo circadiano. ¿A qué voy con esto? No sé si ustedes para exámenes se han desvelado bastante, que llegan a un punto en que a las 11, 12 se están quedando dormidos y ya no pueden aguantar 2, una otra vez, y como a las 4 o 5 les da el segundo aire y vuelven a poder seguir estudiando. Es cuando se libera el cortisol y empieza a activar otra vez todo. Sin embargo, como ustedes ven, a mediodía empieza a bajar, es cuando tú empiezas otra vez a decaer. Si no tomas café, ningún estimulante, vuelve a caer. Estoy hablando en situaciones normales. Ahora vamos con un paciente con depresión. Esto para ejemplificar un poquito y ponerlos en contexto la importancia de esta molécula en el cuerpo. Normalmente vemos en la escala de hasta arriba, en la primera raya de hasta arriba, durante el ciclo normal de la secreción del cortisol, la de hasta arriba es un paciente con depresión sin supresores, es decir, sin medicación y sin una terapia cognitivo-conductual. Es decir, el paciente solamente está el diagnóstico de depresión, ya sea de cualquier tipo que sea, aguda, crónica o de los subtipos que ya ustedes conocen, o y luego la rayita de abajo, que es una línea continua igual punteada, ella es con tratamiento, cuando normalmente la línea gris un poquito más gruesa es la de un paciente sin diagnóstico de depresión. Entonces vemos que el cortisol sí se afecta o si hay un cambio biológico en una persona con alguna enfermedad psicológica. Ya les he dicho que es el hipotálamo quien le dice a la hipófisis, ponte a jalar, y la hipófisis le dice a la corteza suprarrenal, ponte a trabajar. Tienen una retroalimentación, es un ciclo que va le dice a uno, ya párale, ya tú hiciste mucho, otro le dice, no, no, todavía no, y así se van regulando bastante. El estrés el estrés es el principal estímulo exógeno que tenemos del cortisol. Pues ya les había dicho los tipos de estímulos intrínsecos, extrínsecos o exógenos o endógenos. Puede ser desde una cirugía, como yo, una lesión, un accidente, un examen, el querer bajar de peso, el querer hacer cualquier cosa. Esto ustedes saben más que yo. La valoración de un paciente en crisis es integral. Debes de saber con qué tipo de pacientes estamos trabajando, si es hombre o mujer, el estado socioeconómico, el estado cultural, el estado anímico en ese momento, qué está pasando en su entorno. Es decir, no necesariamente decir que hombre o mujer, ya, los hombres tienen unas enfermedades y las mujeres otras. No, biológicamente se ha comprobado que la respuesta del estrés en hombres es diferente a la de las mujeres. ¿Qué significa? Los hombres utilizan la corteza prefrontal, que es la que tenemos en la parte más izquierda, donde tenemos ahí el diagrama del cerebro, que normalmente es algo un poquito más objetivo, que lleva a analizar las cosas y a realizar las cosas un poquito menos apegadas al sentimiento. Esto es en bases científicas. Y las mujeres tienden a tener una respuesta un poquito más del sistema límbico, del hipotálamo, hipocampo, fornix, septum, todo eso, que es donde están normalmente o donde se cree que están y se ha estudiado las emociones. Entonces es un poquito más emocional la respuesta del estrés. Pues tú diríamos, entonces el hombre mejora mucho mejor, maneja mucho mejor el estrés. No, porque se han visto en estudios que el aspecto sociodemográfico o social impacta más en el hombre que la mujer. Es decir, el hombre, aunque lo maneje en el lado prefrontal, continúa por más tiempo con este estímulo que una mujer. Entonces, por eso es importante determinar
con qué tipo de paciente estamos trabajando y en el entorno en el que está desenvolviendo. Le digo, es algo bien importante que ustedes deben de tomar en cuenta, no solamente que estás viendo un paciente en crisis, sino que hay alrededor de ese paciente que esté provocando esa crisis o todos los aspectos, porque con uno que se nos pase, probablemente no podamos resolver el problema del paciente. El estrés crónico, con manteniendo el, ¿cómo se llama? El estímulo de la producción de cortisol, nos produce una debilidad muscular, se llama diabetes suprarrenal, que lo que hace el cortisol es no dejar que otras moléculas trabajen en el cuerpo, entonces disminuye bastante. También vimos lo que dije al principio, de que bueno, no hay alergias y no hay inflamación, entonces produce una disminución de la actividad inmunológica. ¿Qué significa? Nuestros pacientes tienen defensas bajas y por lo tanto son más propensos a enfermedades. Entonces, un paciente bajo estrés crónico o bajo una crisis no resuelta tienden a tener bajas defensas, por así decirlo. También alteraciones en la memoria, ya que lo que normalmente nosotros vemos como el ciclo de la memoria, donde todo se tiene que subir a la corteza por repetición o ya sea varias técnicas de aprendizaje, el cortisol bloquea eso, bloquea el aprendizaje de una manera adecuada. Entonces, si una persona en crisis, una persona con estrés o con cortisol elevado o que se mantenga, va a disminuir las alteraciones de la memoria. También el cortisol provoca indirectamente la obesidad, es decir, disminuye la hormona de crecimiento, hace que se almacene más grasa, porque como les dije ahorita, disminuye la utilización de azúcar por las células, entonces hay más azúcar afuera, entonces no puede andar afuera, la almacena como grasa, entonces hay personas que también tienden a subir de peso. Y las alteraciones de sueño y vigilia, todas estas, si ustedes se fijan, estas 6 cosas que normalmente puede provocar el estrés crónico, pueden hacer que se agraven las cosas. Es decir, si tú tienes una disminución de la memoria, te vas a estresar más porque no te está quedando las cosas. Si tú estás subiendo de peso y eres una persona que te importa la imagen, vas a empezar a aumentar más el cortisol. Si no estás durmiendo bien, si no estoy descansando, no estoy funcionando bien, aumenta más el cortisol. Entonces, es algo bien importante que ustedes deben de tomar en cuenta para atender integralmente al paciente. También algo bien importante en los hombres es la alteración del eje gonadal, que significa de los testículos. También en las mujeres se ve afectado Como se ha dicho, el hipotálamo, que es el que estimula la hipófisis, también estimula el testículo y el ovario. Al principio les dije que se formaba cortisol a partir del colesterol, pero también se formaba cortisol, testosterona y estrógeno. Pero si el cuerpo está muy ocupado en producir con el colesterol que ya tenemos, es decir, con el crudo, por así decirlo, es decir, el colesterol no produce ni testosterona ni estrógeno tanto en el hombre como en la mujer y se concentra solamente en producir cortisol. Entonces disminuyen los niveles de testosterona y el estrógeno y por eso hay cambios físicos y psicológicos. También se ha visto que la disminución de testosterona en los hombres se ha relacionado a una incidencia más alta de suicidios y de depresión mayor o episodios de crisis también. Igual las mujeres con estrógeno bajo tienden a tener un poquito más de pérdida de cabello, disminución de la libido, realmente al momento de estar con la pareja o de querer tener relaciones sexuales, disminuye el deseo sexual o la lubricación, así de sencillo. También en el hombre no hay erecciones, realmente no hay un líbido o algo que busque, entonces esto puede crear problemas entre la pareja y esos problemas entre la pareja hacen aún más que se produzca cortisol. Entonces ya vemos que este superhéroe se nos va convirtiendo en un supervillano que no lo queremos ver. Normalmente tenemos lo que es el comienzo del estrés, que sube tenemos la función inmunológica, perdón, que es el sistema que nos protege de las enfermedades al 100%. Comienza el estrés y hay un estado en el que sube, es decir, el sistema inmunológico se pone alerta de que cualquier cosa que pueda pasar, hay que estar así, atentos. Pero ya cuando llegas a un punto de estrés crónico, ya después de días, disminuye la función inmunológica. Entonces los pacientes se enferman más,
los pacientes son más propensos a enfermedades crónicas o cualquier cosa que pueda afectar el equilibrio normal de los pacientes. Hubo un estudio, estas diapositivas me tomé la libertad de no plagiarlas, las tomé de un autor, de un psiquiatra. No tenía derecho de autor, entonces las puedes tomar. Puso un estudio donde se hicieron, trataron de demostrar el incremento de cortisol en la saliva a 3 condiciones estresantes. Este es un método de ELISA, es un método científico, bueno, de análisis que se utiliza en un laboratorio químico para determinar los niveles de distintos cosas en el cuerpo. Se hizo en Estados Unidos, en Iowa, y bueno, así se hizo el protocolo. Se mostraron 3 experimentos con 2 alumnos durante todo un semestre. Se le pusieron en 3 situaciones de estrés: exposición sobre temas selectos ante el público, un ayuno prolongado de 15 horas y una competencia. Normalmente la muestra en el primero, estrés por presentación, fueron 8 alumnos, se le tomó muestra de saliva y luego se presentó ante un grupo dando un tema, se le tomó otra muestra de saliva. Esto fue en el grupo 1. En el grupo 2, 10 alumnos les tomaron 15 horas de ayuno, una muestra de saliva, les dieron algo de glucosa para que el cuerpo volviera en sí como así, para quitar el ayuno. Y después se le volvió a tomar una hora después una muestra de saliva. La tercera, lo que hizo con 2 alumnos, se les tomó una muestra de saliva, se hizo un juego de preguntas como competición, se tomó saliva, se hizo después un juego de cartas como competencia y se volvió a tomar una muestra de saliva. Los resultados en el estudio, pues, se hicieron con ELISA, les había dicho, y fueron muy, muy reveladores. Los resultados o las conclusiones fueron que los exámenes orales causan más estrés que los exámenes escritos. El estímulo depende de a quién se lo haga y el entorno del paciente. O sea, no puedo decir no puedo generalizar de que a todo el examen oral es peor que el escrito, no, porque depende del entorno del paciente. Si un paciente no le gusta hablar en público, voy a hablar de paciente como la persona a estudiar, no le gusta, no sé, hablar con la gente, es la personalidad sobre todo. También la ingesta de glucosa disminuyó el estrés. Entonces, de lo que hablábamos del equipo multidisciplinario, también dentro de un paciente en crisis tienden a dejar de comer y esto aumenta el estrés. Entonces también hay que poner hincapié y poner focos rojos cuando una persona deja de comer o tiene alteraciones en la alimentación. O baja mucho su dieta o aumenta mucho la ingesta calórica. También en las competencias dijo que normalmente hay disparos, pero normales de cortisol. Es decir, no era algo crónico que se mantenía. Es decir, era rápido, se activaba, pero como eran personas sin alguna alteración, volvía a niveles normales. Con el juego de cartas volvió a subir y volvió a juegos normales. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación. Esta presentación no fue con ningún fin a ninguna farmacéutica ni llegar a ningún lado. Algo bien importante es que por eso pongo esta. Yo también quiero vivir el sueño Don Pool, donde podamos trabajar todos en equipo, que haya un psicólogo en el área de urgencias, que haya más atención o hacer hincapié en las enfermedades de acuerdo a la salud mental y dar la importancia que se tiene, sobre todo en el manejo de la crisis, que es algo muy importante y aumenta mucho la morbimortalidad de nuestros pacientes. Es decir, si se maneja la crisis de una manera adecuada, si ustedes saben manejarla y nosotros sabemos diagnosticarla y pedir ese apoyo, vamos a vivir en una sociedad menos patológica y con menos casos tristes como los que veíamos al principio. Entonces, como puso este personaje que está en la película, yo también quiero vivir ese sueño Don Pool. Algo que les quiero dejar al final es algo que me caracterizo, ya ni me dejará mentir: no te tomes la vida tan en serio, porque de todos modos no saldrás viva de ella. Soy yo operando ahí en el hospital. Realmente me gusta mucho la lucha libre. Te le voy a mandar más las fotos a Ani. Y disfruten lo que estén haciendo.
aún y si vean muchos casos difíciles, si vean gente que están malos, no absorban eso, traten de divertirse, hagan que su trabajo sea lo más divertido día a día, hagan que ustedes puedan disfrutar su trabajo y no lo vean como un trabajo, véanlo como algo divertido. Es una recomendación. No sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, Juan, por compartirnos esto. Yo tengo una duda. Y adelante, pasamos a la parte de preguntas. ¿Cuál sería la forma más natural o más inmediata que pudiéramos bajar el cortisol de manera rápida y eficaz? Obviamente, pues con medicamento, ¿verdad? Pero en un pico. No medicamentos. Asenet, ya me aparece aquí, Asenet. Mira, Mande. realmente no existe no existe un medicamento, una píldora mágica que nos vaya a hacer de que va a bajar el cortisol con eso. O sea, todos tenemos diferentes formas de bajar el cortisol o el estrés. Ustedes más que yo conocen lo que es la terapia conductivo-conductual, entonces cognitivo-conductual. Entonces, esa es una forma muy buena de identificar cuál es el problema y que a dónde tiene, cómo se puede resolver. Yo, por ejemplo, en lo personal, a mí el ejercicio es lo que me mantiene cuerdo, por así decirlo. Es lo que me mantiene eh, relajado. Como les dije, es dependiendo la persona. O sea, no necesariamente, por ejemplo, a ti, si te gusta tocar, no sé, la guitarra o te gusta tocar piano o escuchar música, eso va a disminuir tus niveles de cortisol. No hay ninguna píldora, no hay nada que te digas de que, voy a hacer 3 lagartijas, me voy a pegar con 2 ramas de pirul y se me va a bajar el cortisol. No existe eso, ¿de acuerdo? O sea, realmente tienes que identificar cuál es el problema o cuál es el factor detonante en esta crisis o en el estrés, que es lo que está causando esto, y con eso quitarlo y estimular lo que es la parte de la liberación de endorfinas, en este lado la serotonina, dopamina, que eso es otro tema muy diferente al que estamos viendo ahorita. No sé si contesté tu pregunta, Sanet. Sí, gracias. Si sí te la contesté, dime, si no, dime y me explico de otra manera. Medicamentos no existen, o sea, los inhibidores de recaptación de serotonina o los antidepresivos Yo me refería, no sé, físicos. por ejemplo, que, por ejemplo, nosotros, cuando está una crisis y la persona está hiperventilando, por ejemplo, es así de que pues respira lentamente y ya le vas dando indicaciones, o que llegan muy tensos y ya les haces una relajación guiada. No sé si médicamente puede existir algo, aparte de esas técnicas que ya nosotros tenemos, para bajar el estrés en una crisis como que lo más rápido posible, o esas serían también las mismas técnicas. Dentro de los primeros auxilios de las crisis que ustedes están aprendiendo, un paciente que llega hiperventilado normalmente aumenta, depleta sus niveles de CO2 en el cuerpo, que significa aumenta el oxígeno. Y esto por eso a veces las personas que quedan hiperventilando, que están, se desmayan. Han visto en las películas que agarran una bolsa de esas de papel y eso hace que respire el mismo CO2 y no disminuyen los niveles de CO2. Una persona que está hiperventilando, eso es lo que puede ayudar. O sea, con una bolsita que ayude, no te le vas a dejar la bolsa todo el tiempo, pero cuando se tranquilice o disminuya su frecuencia respiratoria, contando la frecuencia respiratoria como 20 como máximo en un lapso de 1 minuto, ya podemos platicar con él o así. Si es un paciente que está muy agresivo o empieza con datos de pérdida de conocimiento o quiere hacerse daño, lo conveniente es llevarlo a un centro de salud. Si hay medicamentos, hay ansiolíticos, como el haloperidol, que disminuyen lo que son estas crisis o estos estados de psicosis, por así decirlo, porque como ustedes saben, algo que detona el estrés puede llevarnos a la psicosis rápido. Entonces, si ustedes no lo pueden controlar en un consultorio, lo ideal es llevarlo a un centro de salud mental donde tenemos los medios para poder controlar ese episodio. Repito, en un consultorio que tú ves que el paciente no corre peligro de su integridad física,
con la hiperventilación es lo único con lo que se pueden apoyar ustedes. Medicamentos que ustedes puedan recetar, difícilmente, porque el haloperidol es dosis respuesta, y si te pasa un poquito de la dosis, puedes, y si no tienes el equipo cerca, un ventilador o algo para intubar al paciente, puedes provocar un paro respiratorio, y bueno, ahí sí tendrías la visita del Ministerio Público. Entonces sí, sí te recomendaría un paciente tuyo que esté en crisis, enviarlo a un centro de salud mental o al área de urgencias ahorita. ¿Ya más o menos sí te respondí la pregunta o no, Zenet? Sí, muchas gracias. ¿Qué más quieres? No, de nada. Adelante, ¿alguien más tiene alguna ¿Mande? pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aprovechen, aprovechen, porque ya falta muy poquito para que ya puedan arrancar su jornada. Entonces, es importante tener esta perspectiva médica que nos pueda apoyar en el momento de que, ahora sí, yo creo que me habían compartido una pregunta, Juan, de otro grupo de octavo, acerca de qué es lo que se debe hacer y no hacer con respecto a que en ese sentido de buscar ayudar sea contraproducente y le estemos dificultando el trabajo al área médica. Entonces, como intervinientes, ¿qué hacer y qué no hacer cuando hay una urgencia médica y no estorbar en ese proceso? En sí, ¿ustedes como psicólogos? ¿O cómo? Sí, por ejemplo, hay no sé, un accidente automovilístico y tú quieres de toda buena fe brindarle primeros auxilios psicológicos, pero a lo mejor pues está herida esa persona. Entonces, desde el área médica, ¿en qué no sí les estaríamos estorbando como psicólogos y psicólogas a ustedes como área médica de nuestra intervención en crisis? Entonces, desde que hay personas, por ejemplo, con un ataque de epilepsia, ¿no? La típica que quieren meter objetos en la boca para que no se muerdan las personas. Ese Una tipo villa. de detallitos, porque luego puede darse, ¿no? Por ejemplo, en situaciones a lo mejor ya como esta, ¿no? De cuestiones netamente físicas, orgánicas, pero que de alguna otra manera podemos ahora sí que arruinar el trabajo que pueda hacer esta parte médica de primera instancia y al final tampoco Ya. estarle ayudando al paciente. Ya vi por dónde era la pregunta. Sí, aquí lo importante, Ani, y como les dije, yo también quiero vivir en ese sueño, Don Pool, es que todos como profesionistas debemos tener un curso básico de primeros auxilios. Entonces, no es que estorben, pero es que si no saben hacer las cosas, no se acerquen. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente que se desmaya, hay muchas cosas que pueden hacer que se desmayen, y lo primero está la vida y después ya la función. Y por último, la estética, así nos manejamos nosotros. Entonces, si es un paciente que corre en riesgo la vida y nosotros nos estamos preocupando por cómo se va a sentir, pues si nos preocupamos por el sentir, pues ya no va a haber vida que sentir. No sé si me explico. O sea, primero nosotros lo que haríamos sería médicamente, se escucha de que primero lo estabilizo, y si el paciente está consciente o está apto está estable para hacer estas cuestiones de un análisis un poquito más profundo, ver cuál fue la causa de su problema o qué es lo que está suscitando toda esta situación que está viviendo el paciente, ya pueden intervenir ustedes. O sea, realmente, mientras el paciente no esté estable y usted le pregunta al médico, oye, ya podemos intervenir nosotros sin ningún problema, entonces no, pues adelante. Mientras no haya nada que no se administre ningún medicamento extra o algo que ponga en peligro la estabilidad física u orgánica de nuestro paciente, no hay nada. O sea, realmente en un accidente, pues el primero que llegar es ya sea un médico o un paramédico, porque es las personas que están entrenadas para hacer el trabajo. No sé si contesté la pregunta de los alumnos, Aníbal, no sé si iba por ahí. O sea, realmente no es que empeoren o mejoren, sino que si no estamos entrenados en algo, no hay que hacer nada. No hay nada de eso de meter hebillas, ni meter la mano en la boca,
ni como videos, infinidad de videos que veo de policías que le andan dando ahí RCP a personas tiradas en la calle y ni siquiera están en paro. O sea, lo que hacen nada más quebrar, producir un paro, de hecho, que puedes hacer si no sabes hacer las cosas. Entonces, eso de que ves uno que se desmaya y luego lo que quiere levantar las piernas o hacer esto, no. Lo que le recomiendo, y en un mundo ideal, todo profesionista debe tener se llama un curso básico de atención, ¿de acuerdo? Se llama BCLS, Basic Cardio Life Support. Ese está gratis en internet, lo pueden leer cualquiera de ustedes. Lo leen y te dicen, no, mira qué hacer. Y te ponen escenarios muy simples en la calle. No, mira, de que ese señor se comió una uva y se atragantó. Te dicen cómo hacer la maniobra de Heimlich cuando la persona está más grande que tú, cuando está de tu tamaño o más chiquita, dependiendo de la edad, dependiendo si es un bebé, no es lo mismo, no vas a estrujar a un bebé, lo haces con una manita. Si es un toddler, o sea, como María está chiquita, o si es un adulto. Entonces, realmente aquí en todas las profesiones el conocimiento es básico. Actuar por actuar no es lo más adecuado y no le vamos a ayudar a nadie. Yo tengo una pregunta. Dígame, Brady. En su propia experiencia, en los hospitales, tanto como aquí en Coahuila o en Monterrey, no sé en qué hospitales haya estado, ¿cuál ha sido la visión de usted en base que cómo trabaja o no trabaja el área de psicología en el área de médica como urgencias, como mencionaba usted ahorita? O sea, realmente no hay psicólogos, sí hay muy pocos, no se les da esa atención, o cómo la considera usted en base a su propia experiencia. Mira, ya tengo, ¿cuánto trabajando en hospitales? Ya como 7 años. No es mucho para lo que es la vida de un doctor, y estaban bastantes como públicos y privados. Yo afortunadamente estuve en un hospital que yo creo que es de los más grandes a nivel nacional, es el 21 en Monterrey, es el que está ahí en el centro. Ahí llegan todos los que se caen de edificios, choques, carambolas, accidentes de que meten la mano, se arrancan, cosas así. Y tú realmente nosotros como médicos pues lo vemos normal, de que, mira, se lesionó este ligamento, se abrió esto, lo curo. Pero ustedes como personal no médico ven tendones, ven huesos de fuera y pues se espantan. Entonces un impacto o puede ser un estímulo de un inicio de una crisis. Y no, Brady, no hay en los hospitales públicos y privados, no, desafortunadamente en México no he visto que el área de psicología, está trabajo social, pero es algo completamente diferente a lo que normalmente es la psicología. Sí debería haber un área de urgencias psicológicas, pero sí estamos, no quiero sonar mal, pero sí estamos muy abajo lo ideal. Por eso repito lo de el sueño de Don Pool, de tratar de vivir en algo lo correcto para los pacientes. Nos falta mucho en el sistema de salud, bastante. Carecemos de como simplemente la educación del paciente es muy baja, o sea, no hacen caso. Ustedes lo viven, yo lo vivo, y el sistema de salud, la organización está un poquito carente. Entonces, en un futuro, ojalá, Betty, se pueda lograr que haya psicología en el área de urgencias. No hay, y es muy necesario, la verdad. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? No, todo bien. Vi que están haciendo anotaciones ahí, ¿no? Algo ahí en el chat. ¿O qué era? Sí, de si tenían alguna pregunta, no. pero todo tranquilo. Ya. Todas han sido Ya está. muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? Desde el área en la que ustedes están ubicando para su protocolo. En este caso, algo que tengan específicamente sobre eso. Por ejemplo, en nuestra intervención la queremos realizar directamente con el reconocimiento de cadáveres. Ahí, ¿qué sería lo más prudente hacer para, no sé, médicamente no exponer ciertas heridas, o no sé qué podría ser de ayuda en esa área? Como, o sea, ¿ustedes qué hacen? Vamos a hacer Vamos a hacer una práctica de intervención en crisis.
Di tú, Ajá. Jessica. De reconocimiento de cadáveres. Uno de nuestros compañeros de equipo es abogado y ha trabajado en esa área, bueno, anteriormente. Entonces se nos hizo como que interesante trabajar, o como que tener un apoyo psicológico cuando las personas van a reconocer un cadáver a la CNF. Ah, ya. Mira, ahorita, la verdad, con lo de la pandemia, tienen que ir súper protegidas. Un N95, lentes, guantes y todo cubierto. Eso sobre todo porque pues, el cadáver ya se ha muerto por algo trágico, o sea, un balazo, una atropellada, lo que tú quieras. Hay muchos factores biológicos y no biológicos que pueden a ustedes afectarlas. Acercársele a un paciente también es, o sea, protegido. No sé, si ustedes van a estar en el aspecto de reconocer a un cadáver, o sea, van junto con el familiar a ver si es el paciente, es lo que quiero entender que van a hacer, ¿sí? Tienen que ir bien protegidos porque no saben de qué murió el paciente o si realmente fue la causa de muerte del atropellamiento, que lo hayan disparado en la cabeza o que lo hayan secuestrado, cualquier cosa. Entonces, la protección de ustedes es prioritario. O sea, si tienen que traer guantes, lentes, equipo de protección personal. Eh, Normalmente una barrera importante. No sé si esa era la pregunta que me estaban haciendo en cuanto a la protección o qué hacer o qué era. ¿Sí era eso? Sí, cualquier recomendación que tuviéramos. Yo la verdad no me acordaba que estábamos en pandemia y que teníamos que, que ir protegidas. No, sí, eso sí. No, y créanme que sí están muriendo mucha gente. Por eso me da gusto lo que nos platicó la licenciada, que está recuperándose familiar de ella. El- pues eso, más que nada, hacen cuidarse ustedes de todo el entorno y nunca ir solas también. A mí me ha tocado cuando de médico doy noticias. Ani no me dejará mentir, cuando estuvo ahí, no sé, les platicó hace años tuvo ahí un problemilla y estuvo internada casi un mes, ella, con bastante dolor y así, yo era su médico, ahí la conocí, y nos tocaba dar noticias a cada rato, y gritaban en los pasillos, ¿por qué lo mataste, cabrón? Y lo trajimos bien, y tú, no chingues, o sea, a un hospital no traes un paciente sano, entonces, pues ya vienen muy mal así, y te quieren atacar, entonces siempre traten de no estar solos, cuando vayan a dar una noticia, tener un acompañante o alguien que pueda ayudarlos, o decir, no, es que esa persona me atacó, o sea, te atacan a ti y luego, cuando vas a dar la noticia o vas con ellos y tú por defenderte, pues te defiendes y le puede hacer daño y te acusan de que tú la atacaste. Entonces, siempre un acompañante, cuando sean hombres y van con una mujer, siempre con otra mujer de acompañante, eso es básico para evitar cualquier cosa o cualquier ganancia secundaria que quiera el paciente generar de ustedes. Y eso, digo, equipo de protección personal, sí, equipo de protección personal y pues eso, ir acompañados. Yo creo que son lo principal y tener ya un discurso, bueno, ustedes mejor que yo lo saben, un discurso de cómo decirle o cómo ir dándole la noticia a los familiares, porque también depende mucho cómo les des la noticia, el impacto o cómo lo reciban. Eso es bien importante. Yo porque he dado un buen de noticias de que fallecen familiares por eso. Y en caso de tener, por ejemplo, dar una noticia, ¿no ha tocado o le ha tocado a usted de que tener que le dé al familiar al decirle que falleció o que tiene alguna enfermedad grave su familiar, que haya entrado en crisis? ¿Qué se hace? O sea, ¿se habla a la psiquiátrica en caso de que haya o los dejan ahí o qué procede en No, eso? mira, una vez me tocó una señora que se desmayó, entonces lo que se hace es, pues la pasamos una camilla, la llevamos al área de urgencias, le ponemos puntas nasales para mantener la ventilación y si ya está bien, nuevamente se para, ya la señora empieza con la parte de su duelo, bla, bla. Se supone que debería haber un departamento de tanatología, que es el médico que se encarga de lo de la muerte. Entonces, ese debería intervenir.
Repito, no estamos en el mundo ideal, entonces no en todos los hospitales hay, pero es lo que se debe hacer. O sea, si un paciente, normalmente tú debes de, como, al momento de dar una noticia tan importante como esa, que es la pérdida de un ser querido, debes estar preparado para cualquier cosa. Entonces, debes de estar en un terreno. Todo esto de la tanatología, no me dejan mentir ustedes que también lo ven, es algo muy complejo y algo que tiene que tener una preparación muy, muy específica. Tanto mantener el área adecuada, un área bien ventilada, suficiente luz. No es lo mismo en un cuarto oscuro, feo, así darle la noticia a un ambiente así con luz, tranquilo, que esté sentadita, le das la noticia, platicas con ella. Repito, no estamos en el mundo ideal que nos gustaría trabajar, pero si se puede hacerlo de que, mira, este es el paciente, le va a tomar unas fotos, pero necesito que esté sentada con un familiar y ustedes con alguien más. Y si se desmaya, pues ahí está en la silla, pum, cae, ya nada más la pasamos. Si están en un lugar, por ejemplo, en el CEMEFO o algo así, hablar a la ambulancia. Si no respira, o sea, normalmente tomen el curso básico de primeros auxilios. A ustedes se los recomiendo bastante porque son parte del personal de la salud. Entonces, si ustedes tienen un curso básico de primeros auxilios, si les pasa algo a un paciente, pueden salvar una vida o pueden mantenerlo en lo que llega otro profesional. Ya si después les interesa, pueden hacer el curso avanzado y subcursos que son bastantes de intervenciones ¿cómo se llama? De primeros auxilios, pero ese es súper básico. Entonces, eso se hace. O sea, en un hospital se hace eso, en el consultorio se da noticia, o en una sala de espera se da noticia, normalmente están sentaditos, ya no, se empiezan a llorar o algo así. Y si lamento su pérdida, cualquier duda ahorita, pues los dejas un ratito que platiquen su familia, avisa a sus familiares. Ahorita en cuanto estén listos me avisan y platicamos qué fue lo que causó, o si en el momento ellos están listos para hablar, si ya lo esperaban, es decir, si ya la familia ya tenía una enfermedad terminal o algo, pues ya sabían más o menos que dicen, no, muy bien, ¿y cómo falleció? No, pues falleció así. No, bueno, y normalmente te dicen, ¿qué sigue? ¿Qué papelería? Repito, el ser humano es un ser fascinante, o sea, no te puedes guiar en una sola cosa para decir de que, no, pues a todos se les debe hacer esto. No, debes de checar qué está pasando esa persona en ese momento o cuál es la razón de que también hay muchos familiares, por ejemplo, estos que maltrataron a sus papás durante mucho tiempo, o sea, no los cuidaron y ya cuando están ahí en el hospital ya los quieren cuidar, entonces son los que más se sienten mal y son los que se ponen agresivos y te quieren pegar. Hay muchas cosas. Digo, ustedes realmente lo único que yo les recomendaría y que los pueda apoyar bastante es ¿cómo se llama? El curso básico, el BCLS. ¿Alguna otra cosa, duda? O sea, ¿resolví tu duda, Jessica? Sí, bueno, tengo otra, un chorro, ya la última. Yo me Entonces, corro. como ha mencionado que ha estado en varios hospitales, me da curiosidad porque tampoco se tiene atención, bueno, yo soy de Piedras Negras, entonces conozco una psicóloga que ella trabaja en un hospital que es como el general en Piedras y ella está en atención a víctimas de abuso sexual. Entonces ella es psicóloga y cuando llegan personas que han sufrido algún abuso sexual, ella hace el acompañamiento desde el inicio. Entonces no en todos los hospitales se tiene eso. No, en el de ginecología ahí en Monterrey sí está ese departamento de abuso sexual, porque normalmente es donde llega y el ginecólogo es quien hace el peritaje. O sea, yo, por ejemplo, yo soy traumatólogo, yo veo las fracturas, los accidentes de los huesos y yo, pues, si me llega una señorita violada o un joven violado, yo no lo puedo revisar. Realmente tiene que ser un médico calificado en eso o que esté en esa área. Y pues normalmente si llega un accidentado y aparte la violaron, le mandamos a hablar a un ginecólogo, la valora y obviamente se le manda a hablar al personal de psicología. O sea, sí hay casos particulares, pero pero lo que ahorita me comentaba, la pregunta anterior que me hicieron es que si en urgencias había algo, así como que alguien fijo para atender, no lo hay y no existe esa plaza. Entonces, porque como les dije, es impactante ver un familiar con una varilla encajada en la garganta o cosas así, pero no existe esa atención. O sea, en urgencias donde yo trabajo, no, ni en los hospitales privados que está allá, mira, está la psicóloga y va a salir a trabajar. No, repito, está trabajo social
que se encargan, por ejemplo, de niños que llegan solos o personas que no tienen trabajo, o sea, ellos trabajan en otra área más, más social, por así decirlo. Y pues no, realmente no hay un apoyo. A nosotros se nos da un entrenamiento psicológico muy básico, o sea, como primeros auxilios psicológicos, pero nada más, Gracias. de nada. ¿Alguien más? No sé. Ani. Muy bien, pues si no hay más dudas, pues nuevamente muchas gracias, Juan, por estar acá. De hecho, acá te tengo un detalle virtual por parte de la universidad. Déjame te muestro. Permíteme un momento. Gracias. Ahí está. Entonces, sí, ¿me puedes apoyar a leerlo, Osvaldo? Ay, discúlpeme, no lo veo bien. Veo todo borroso. No sé si a mi pantalla o mi internet. Jessica. ¿Le apoyo, Miss? Sí, vas. Bien. Muchas gracias. Está bien, no te preocupes, Osvaldo. Adelante. La Universidad Vizcaya de las Américas otorga el presente reconocimiento al doctor Juan José Chávez García por su valiosa participación como ponente de la videoconferencia titulada Impacto de la crisis en el funcionamiento cerebral, dirigido a los alumnos de la Universidad de Químicas, Campus Saltillo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención y los que tuvieron dudas, muchas gracias. Y por la invitación a la Miss. Muchas gracias, Ani. Respeto mucho tu trabajo, respeto mucho el trabajo de todos ustedes y como, al igual que yo, espero que tengan ese gran sueño de que vivamos en un mundo donde podamos ayudar más. Muchísimas gracias, Juan. Y también muchísimas gracias a todos y todas. En este caso, ahorita quédense unos minutos más conmigo, estudiantes, para darles algunas indicaciones. Entonces, también, en este caso, pues muchas gracias también por el dar este énfasis acerca de cómo el poder trabajar en diferentes áreas y más cuando trabajamos de este lado del área de la salud, ¿no? Y cómo puede ser esta manera integral donde podemos incluirnos con otros profesionales, pues nos ayuda muchísimo también a brindar un mejor servicio y sobre todo a incidir en nuestra sociedad, precisamente visibilizando la necesidad, ¿no? De poder hablar de la crisis, poder hablar de la necesidad de una contención y hacerlo de una manera adecuada, siempre promoviendo precisamente que las personas puedan estar nuevamente en esa homeostasis o al menos con una nueva mirada desde la perspectiva que pueda generar en la crisis. Muchísimas gracias, Juan, por tu apoyo y por estar acá y compartir ahora con los estudiantes de esta universidad. Sí, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo y mucho éxito a todos. Nada más que estamos, cualquier cosa que necesites, ya sabes que aquí estoy. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias. cuídense.